Este otro punto que voy a mencionar ahora, no lo vamos a tener que ampliar mucho porque hablamos de eso ya en la hora anterior, pero reflexiona teológicamente en el pasaje a la luz de la historia redentora. O sea, ya vimos, déjenme ver otra vez, estudia el pasaje y dijimos, comienza de rodillas, lee y relee el pasaje en varias versiones, deja que el contexto te guíe de la mano a la intención del autor, examina con cuidado la sintaxis, presta la atención a los detalles, busca las referencias cruzadas, aprovecha los buenos comentarios en el momento apropiado, determina la intención del pasaje y ahora reflexiona teológicamente en el pasaje a la luz de la historia redentora. Ya hemos dicho anteriormente, Cristo es el gran tema de las Escrituras. Y por lo tanto, de un modo u otro, Él debe ser el gran tema de la predicación. Así que para hacer una exégesis correcta, ¿qué debemos hacer? Movernos hacia los lectores originales, de modo que podamos entender el texto en su contexto, pero al transitar el camino de vuelta, debemos pasar primero por el Calvario. Debemos pasar primero por los hechos redentores del Evangelio que giran en torno a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme poner un ejemplo. Y este es muy común. Hermanos, vamos a suponer que estamos predicando sobre la historia de Moisés y la forma milagrosa como Dios lo cuidó cuando Moisés era un niño, ¿verdad? Recuerdan, la hermana lo puso en la canastilla a pesar de la amenaza de Faraón. Muchos predicadores y maestras de escuela dominical o maestros de escuela dominical, esto es muy típico en las escuelas dominicales, toman esta historia simplemente como una ilustración de la verdad, porque es una verdad, de que Dios cuida a los suyos. Entonces yo puedo tomar ese pasaje y decir a los niños, ven mis hijos, cómo Dios cuida a los niños, así como cuidó a Moisés. El problema con eso es que un día te vas a encontrar con un niño avispado que te va a levantar la mano en la escuela dominical y te va a decir, profesor, ¿y qué pasó con todos los otros niños que sí se ahogaron? Moisés fue preservado. Ajá, ¿y qué de los otros niños que fueron muertos? ¿Falló la protección de Dios? ¿Cuál es el problema con ese tipo de interpretaciones? Y lo grande es que suena bíblico, porque la persona lo está viendo en la Biblia. ¿Qué es lo que falta allí? Le recordaba a un hermano, al hermano Junior, cuando veníamos en el camino, que eso siempre me recuerda el individuo que le dice a un amigo, oye, me puse a jugar póker en Viernes Santo y lo perdí todo. Y entonces el amigo le dice, bueno, eso te pasa por estar jugando en Viernes Santo. Y dice, ay, el que me ganó el lunes de Pascua. Ya, eso no es un argumento. Entonces, en este caso pasa algo similar, ¿verdad? Dios cuida a los niños porque cuidó a Moisés. Dios cuida, eso es verdad, pero ¿qué es lo que falta en ese pasaje? ¿Ustedes ven algún problema? No sean tímidos, ayúdenme. ¿Cuál es el problema aquí? Que nosotros, al interpretarlo simplemente de esa manera, estamos ignorando por completo la importancia teológica de Moisés y la importancia teológica de su preservación en ese momento crítico de la historia redentora. En última instancia, Dios protegió a Moisés por amor de su iglesia. Dios protegió a Moisés para que el Salvador pudiera venir al mundo a través de ese pueblo que iba a ser libertado de la esclavitud en Egipto. De modo que sí podemos extraer de esta historia una aplicación relacionada con el cuidado de Dios sobre su pueblo, se puede hacer, pero si la interpretamos adecuadamente,
no nos llevará a decir que Dios siempre librará a los creyentes de sufrir daños físicos, porque eso no es verdad. De lo que sí podemos estar seguros es que de ninguna amenaza humana o demoníaca hará fracasar los planes de Dios para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Esa aplicación sí podemos extraerla de la historia de Moisés. Entonces, ¿ven ustedes, hermanos, qué es lo que significa hacer una reflexión teológica que pasa a través del Calvario? No es que yo tengo que todo el tiempo predicar de la cruz. Es que yo tengo que interpretar mi pasaje y predicarlo a la luz de la cruz. Ya conocemos el final de la película. Recuerden eso, ya conocemos el final de la película. Dios estaba haciendo algo con Moisés que era más grande que Moisés. Y era todo para traer a Jesucristo. Esa es la idea. Eso es como, en Puerto Rico es igual que en República Dominicana, que el deporte favorito es el béisbol o es el básquetbol. Ok, dígame dos equipos. En República Dominicana sería Licey y Escogido, o Águila y Licey. Aquí, ¿cuáles serían los equipos rivales? Los Leones de Ponce y ¿lo que es de Mayagüez? Los Indios, ok, los Leones de Ponce y los Indios de Mayagüez. Ok, vamos a suponer que hubo un partido de béisbol anoche y tú le dices a tu amigo, ¿viste el partido? Dice, sí, sí, lo vi. ¿Y qué hubo? Dice, en la séptima entrada cambiaron al pitcher. A mí no me interesa saber si en la séptima entrada cambiaron al pitcher. Lo que yo quiero saber es quién ganó. ¿Qué pasó allí? Que yo estoy tomando una noticia secundaria y la estoy convirtiendo en una noticia primaria. Y muchos predicadores hacen eso todo el tiempo con la Biblia. La gran noticia de la Biblia es que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y reconciliarnos con Él. Esa es la gran noticia. Vuelvo y repito, eso no quiere decir que yo siempre tengo que predicar lo que sucedió en el Calvario. Lo que estoy diciendo es, hermanos, que cuando yo interpreto mi Biblia, yo tengo que recordar que estoy leyendo una parte de un todo. Y tengo que tratar de entender esa parte a la luz del todo. Y para eso hay que hacer una reflexión teológica. Yo tengo que pensar qué implica esto. Si te tocara predicar del libro de los jueces, ¿cómo tú predicas de un libro así? El libro de los jueces es una ilustración fantástica de cómo el hombre en su pecado fracasa una y otra vez. Y siempre dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, el libro de los jueces nos prepara para la monarquía. Ok, llegamos a la monarquía, ¿y qué pasó? ¿Se arregló Israel con la monarquía? No, porque el libro de los jueces nos está diciendo, necesitamos un rey. Los libros históricos del Antiguo Testamento nos dicen, y definitivamente ni era Salomón, ni era David, ni era fulano, ni era fulano, ni era fulano. Acaba todo con una depresión, porque faltaba Jesús. Todo el Antiguo Testamento nos está llevando a la necesidad de un rey, que es muy diferente a todos aquellos reyes. Bien. Rápidamente, estructura el sermón. Vimos, escoge el pasaje. Todo lo que vimos después fue estudia el pasaje. Ese fue el segundo punto, fue muy largo. Ahora estamos diciendo estructura el sermón. Mis hermanos, los sermones que son usualmente más usados por Dios son los que poseen una estructura adecuada que permite transmitir eficazmente el mensaje de la mente y el corazón del predicador a la mente y al corazón de los oyentes. Un ejército siempre será más eficaz que una turba, aunque conste de la misma cantidad de personas.
debemos tener un sermón ordenado. Si traemos a nuestro auditorio un conjunto de ideas inconexas, sin un orden lógico ni una meta clara, el sermón como tal no será eficaz. Es posible que los hermanos se beneficien de una frase que el pastor dijo por aquí, otra frase que dijo por allá, pero en el mejor de los casos, ese será todo el bien que nosotros podamos hacer. Dios nos creó con una mente que funciona mejor en orden, porque Él es un Dios de orden. Comparando el sermón con el cuerpo humano, nosotros podemos decir que el sermón consta de esqueletos, de carne, de músculos, de ligamentos. El esqueleto es el armazón o bosquejo general que sostiene el cuerpo. Ese es el bosquejo. Y luego vienen la carne, los músculos que los recubren, los ligamentos que sostienen las distintas partes del cuerpo unidas una a la otra. Pero ahora quiero concentrarme en el esqueleto. ¿Qué debemos hacer para poder estructurar el sermón? En primer lugar, lamentablemente la persona que me hizo la presentación no me puso estos subpuntos, pero en primer lugar, las divisiones principales del sermón deben girar en torno a la idea principal que estamos tratando de comunicar en el sermón. Las divisiones deben girar en torno a la idea principal que estamos tratando de comunicar en el sermón. Ya hicimos todo el trabajo de exégesis, ya entendemos el pasaje, ya vimos la intención del autor. Ahora vamos a estructurar. ¿Qué vamos a hacer con esto? Voy a ponerles un ejemplo. No sé si eso se lee ahí. Cuando yo estaba predicando del aposento alto y llegué a este pasaje, yo llegué a una conclusión apresurada. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Versículo 16. Esto os mando, que os améis unos a otros. Versículo 17, perdón. Este pasaje comienza con la exhortación, que os améis unos a otros, termina con el mandato, que os améis unos a otros. Lo voy a poner más rápido, pero cuando yo estaba estudiando el pasaje, yo llegué a una conclusión muy rápida. La idea principal de este pasaje es que debemos amarnos unos a otros. Cuando yo traté de estructurar el sermón, me di cuenta que yo andaba mal, que había algo que yo estaba perdiendo de vista. Así que tuve que detenerme, y eso pasa muchas veces en la preparación de los sermones, que uno tiene que volver atrás, y tuve que volver atrás otra vez a repasar toda mi exégesis, porque pensé, aquí hay algo que yo no estoy viendo. Si ustedes ven con cuidado ese pasaje, se van a dar cuenta que el centro está en esta expresión: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No fueron ustedes que me eligieron a mí, fui yo que los elegí para que ustedes sean mis amigos. Ese detalle no es trivial, porque en toda la Biblia hay una sola persona, una sola, a quien Dios le llama su amigo. ¿A quién fue? En todo el Antiguo Testamento. A Abraham. La única persona a la que Dios le llama su amigo. En Éxodo dice que Moisés hablaba con Dios como habla un compañero con su compañero, pero no usa la palabra hebrea que aparece en Isaías, cuando dice en Isaías 41:8, Abraham, mi amigo. Hasta que llegamos a Juan 14. Eso es significativo. Ahora resulta que los creyentes somos los amigos de Jesús. Y esto es tanto un privilegio como una tremenda responsabilidad. Cuando vi el pasaje bajo esa luz, me fue mucho más sencillo estructurar mi sermón.
Y mi estructura fue esta. Los amigos de Jesús se aman entre sí con la misma clase de amor con que somos amados por Él. Los amigos de Jesús le obedecen no como siervos únicamente, sino como amigos. Los amigos de Jesús dan frutos porque fueron escogidos por Él para ser fructíferos. Eso me permitió estructurar mejor mi pasaje, porque ahora yo estaba haciendo que cada punto principal fuera a la idea principal. Segundo, siempre que sea posible, las divisiones, perdón, ¿se entendió eso? Ok. Siempre que sea posible, las divisiones deben disponerse de tal manera que indiquen progresión de pensamiento. O sea, el auditorio debe ver que los estamos llevando hacia una meta. ¿Han oído ustedes predicadores que les dan la impresión de que están moviéndose en círculo? ¿Qué produce eso? Bueno, yo no sé ustedes, a mí desesperación. Porque yo no sé ni de dónde viene ni sé para dónde va. La audiencia no tiene el bosquejo que tú tienes delante. Y ellos tienen que ver, me están llevando hacia algún lugar. Y deben saber cuando llegaron. Y aterricen una sola vez. Es un pecado mortal cuando el predicador da la impresión de que está acabando y le falta media hora. Eso sí desespera. Eso desespera. Pero tiene que, ya cuando te toca aterrizar, aterriza. Debe haber una progresión. Y esa progresión se hará más evidente si disponemos nuestros puntos en un orden lógico y en un orden ascendente. Por ejemplo, lo negativo debe venir antes de lo positivo. ¿Qué no es la llenura del Espíritu? Luego, ¿qué es la llenura del Espíritu? Ese es el orden lógico. Lo abstracto debe preceder a lo concreto, lo general a lo particular, la objeción a la refutación, el planteamiento del problema a la solución. Ese es el orden. Debemos mostrar un progreso. Déjenme darles un ejemplo. Perdón, en tercer lugar, cada división debería contener una sola idea básica. O sea, debemos evitar que un punto principal penetre en el terreno de otro punto principal. Por ejemplo, imagínense que usted está predicando de 1 Corintios 13 y usted divide el pasaje de esa manera. La preeminencia del amor, versículos 1 al 3. Las características del amor, versículos 4 al 7. La continuidad del amor, versículos 8 al 12. La duración del amor, versículo 13. ¿Qué ustedes ven en ese bosquejo? ¿Ven algún problema? Recuerden, cada división debería contener una sola idea básica. Debemos evitar que una penetre en la otra. ¿Ven algún problema, hermanos? Ok, fíjense en el punto 3 y 4. ¿No se solapan esos dos puntos? Se solapan. Esa es una falta común en la predicación que tiende a confundir al auditorio. Porque algunos van a sentir que estamos atascados en la exposición y otros pueden sospechar que hay una distinción sutil que ellos no están captando y eso los va a distraer. O sea, nosotros vamos a seguir la prédica y ellos se van a quedar pensando, ¿y qué diferencia hay entre la continuidad y la adoración? Se perdieron. Es mucho mejor dividir el pasaje de esta manera. La preeminencia del amor, las características del amor, la permanencia del amor. Ese bosquejo es más claro. En cuarto lugar, las divisiones principales deben ser pocas. Pocas. No tienen que ser tres. Hay predicadores que están casados con 3 puntos. Punto número 1.
¿Qué no es la llenura del Espíritu Santo? Punto número 2, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Punto número 3, la mujer samaritana, porque había que tener un punto 3 por algún lado. No, no. Un mensaje puede ser de 2 puntos. Generalmente hablando, cuando un sermón requiere 4, 5, 6 puntos, esto no es la ley de Media y de Persia. De hecho, mañana me toca predicar en la iglesia del hermano René y voy a predicar un mensaje de 5 puntos. Pero a veces es porque tú necesitas más de un sermón. A veces. En quinto lugar, las divisiones principales y secundarias deben estar estrechamente relacionadas entre sí y en la medida de lo posible seguir una pauta gramatical uniforme. Por ejemplo, imagínate que tú vas a exponer Juan 7, 37 al 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de creer en él, etc. Ok, yo puedo bosquejar mi sermón de esta manera. ¿Cuándo pronunció el Señor estas palabras? En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. 2, los pecadores tienen sed. Dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. 3, la salvación es por fe. El que cree en mí, como dice la Escritura. 4, ¿por qué la salvación que Cristo ofrece sacia al pecador? Porque el Espíritu Santo viene a él y dice que de su interior correrán ríos de agua viva. El problema con ese sermón o con esa estructura es que es difícil de seguir. ¿No sería mejor ponerlo de esta forma? El contexto de la invitación en el último y gran día de la fiesta, los destinatarios de la invitación, si alguno tiene sed, el contenido de la invitación, venga a mí y beba, la promesa de la invitación, de su interior correrá río de agua viva. ¿No está mucho mejor ese bosquejo? Sigue una pauta uniforme y eso definitivamente ayuda. Una cosa más, yo conozco muy buenos predicadores que predican sermones muy poderosos y que continuamente violan alguna de estas reglas. Sobre todo la número 5. Y tengo lamentablemente uno en mi mente, que es alguien a quien yo admiro y de quien yo me beneficio mucho. Y yo siempre he dicho, ese es el tipo de predicador que es bueno oírlo, pero no es nada bueno imitarlo, porque él es único en su clase. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido. Hay buenos predicadores que no siguen esa regla y son buenísimos. Ellos son la excepción que confirma la regla. Ok, llegamos ya a la última parte, que es prepara el sermón. Y no quería dejar de decir algo acerca de esto, porque ahora tenemos todos los materiales, pero ahora tenemos que hacer como todo buen cocinero, ¿verdad? Ahora tenemos que mezclar todos los ingredientes y hacer el plato. ¿A quién le gusta la cocina aquí? Hombre o mujer, ¿a quién le gusta la cocina? Cocinar, no a quién le gusta comer lo que se cocina, ¿a quién le gusta cocinar? ¿A quién le gusta la cocina? Ok, cocineros, ¿es posible hacer un buen plato de casualidad? Depende. Es posible, pero definitivamente no es lo que suele suceder. La buena cocina requiere de preparación cuidadosa, etcétera. Bueno, eso pasa igual con los sermones. Los buenos sermones rara vez se producen por accidente. Es un trabajo, recuerden. Por eso Pablo le decía a los colosenses, oren para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. O sea, Pablo está diciendo, yo quiero poder presentar el misterio de Cristo de una manera adecuada, y él le pedía a la iglesia, oren por mí. Así que déjenme decir varias cosas acerca de la preparación del sermón, brevemente. En primer lugar, la unidad del sermón. La unidad del sermón. Mis hermanos, el predicador no es un comentario bíblico ambulante. Algunas personas creen que la predicación bíblica expositiva consiste en decir, versículo 1 significa esto, versículo 2 significa esto, versículo 3 significa esto. No, usted es un comentario bíblico.
Pero eso no es un predicador. Eso no es un sermón. El predicador es el portavoz de un mensaje. Ese mensaje tiene sus partes, tiene sus divisiones, pero todas sus partes, sus divisiones, sus ideas deben ser parte de un todo. Y es a ese todo que nosotros llamamos sermón. Hay un asunto que domina el sermón. Hay un mensaje que nosotros queremos comunicar y todos los puntos, todos los subpuntos, todas las ilustraciones, todos los tópicos o ideas se concentran en ese punto focal. Dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las palabras del maestro de la congregación dadas por un pastor. Creo que fue el pastor Martin que dijo una vez, es mejor clavar profundamente cada clavo en sermones separados que dejar muchos clavos en la superficie en un solo sermón. Porque algunos predicadores, yo no sé por qué, se sienten presionados en irse por todas las avenidas que se le abren al sermón y todas las doctrinas contenidas en el sermón. Y en un solo sermón hablan del diezmo, de la necesidad de la iglesia, de criar a los hijos, de cuidarse de la televisión, todo eso, en un solo sermón. Debemos evitar las digresiones innecesarias porque restan efectividad al sermón. Bryan Chapell, que escribió un libro tremendo sobre predicación y que de paso me enteré por el mismo Bryan Chapell que lo están traduciendo al español en México. Y eso es una buena noticia. Él sugiere lo que él ha llamado la prueba de las 3 de la mañana. Escuchen esto, predicadores. La prueba de las 3 de la mañana. Para saber si tú estás listo para predicar. Imagínate que ya es domingo de madrugada. O sea, te acostaste el sábado, son las 3 de la mañana del domingo. En unas horas ya tú vas a estar en el púlpito. Y tu esposa se despierta. Y entre dormida y despierta a las 3 de la mañana te dice, mi amor, ¿de qué es que tú vas a predicar hoy? Si tú no puedes darle a tu esposa una respuesta clara, corta y directa que ella entiende así medio dormida, es posible que tu sermón esté a medio cocinar. Esa es la prueba de las 3 de la mañana. Imagínate esto, ¿verdad? Tu esposa se levanta así y te dice, mi amor, ¿de qué tú vas a predicar? Y tú le dices, bueno, mi tema es este. Cuando la nación de Israel fue enviada al exilio por causa de su pecado, su esperanza mesiánica comenzó a desvanecerse debido a que las pruebas del plan, el propósito y las intenciones del Dios soberano con respecto a su pueblo quedaron oscurecidas en medio de las circunstancias opresivas del exilio babilónico hasta que fueron liberados durante el dominio de los persas y tuvieron acceso a revelaciones posteriores en el desarrollo de la historia de la redención. Ahora tu esposa no solo está despierta, ella está aterrada. ¿Que tú vas a predicar de qué? Qué fácil hubiera sido decirle, yo voy a predicar de que Dios permanece fiel a su pueblo infiel. Todo lo que yo dije ahorita es eso. Dios permanece fiel a su pueblo infiel. Cuando nosotros podemos enunciar el pensamiento de nuestro pasaje de una forma tan clara, tan concisa, tan directa, entonces y solo entonces vamos a poder presentar con claridad el foco, la organización y la aplicación del mensaje. Bryan Chapell dice que el asunto más importante para una buena predicación consiste en mantener el asunto más importante como el asunto más importante. Ese es el asunto más importante del sermón. Así que la unidad del sermón es importante aquí, recuerda eso. El sermón es un mensaje. La claridad y simplicidad en el sermón. Si yo tuviera que dar 2 consejos a un predicador que está comenzando
a predicar, yo me limitaría, si solo me dicen, dale dos consejos, me limitaría a esto: sé bíblico y sé claro. Y si pasaran los años y tuviera que volver a darle dos consejos a ese predicador, yo le diría, sigue siendo bíblico y sigue siendo claro. Sigue siendo bíblico, sigue siendo claro. A menos que seamos claros y sencillos en nuestros sermones, nunca seremos entendidos. Y si no nos entienden, nuestro sermón no hará ningún bien. Tenemos que ser claros. Oigan cómo le dice Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo se esforzaba por predicar el evangelio con claridad y con sencillez. Debemos tener simpleza al predicar. Ahora, cuando hablamos de simpleza o de simplicidad, no nos referimos a una predicación infantil. De hecho, hermanos, si hay algo que molesta a un auditorio de adultos, es que lo traten como niños o como tontos. No, no es de eso que estamos hablando. Lo que quiero decir al hablar de la simplicidad en la predicación es que debemos proclamar ese mensaje de una forma tal que cualquier persona pueda comprenderlo, incluso los niños que están entre nosotros, aunque haya algunos aspectos que les van a pasar por encima, pero que ellos entiendan la esencia del sermón. Y puede ser que eso no resulte muy atractivo para los que andan detrás de la elocuencia. Hay gente que van a los púlpitos a escuchar predicadores elocuentes. Saben que Moody, el gran predicador norteamericano, no era muy elocuente en el sentido artificial de esa palabra. Moody era medio tosco. Era una persona que no tenía un inglés muy sofisticado, muy refinado. Y en una ocasión Moody fue a predicar a Inglaterra. Y ustedes se pueden imaginar, a Inglaterra, en una de esas sesiones cuando se hizo un cambio y fueron a receso, cuando Moody volvió al púlpito, se encontró con una nota en el púlpito que decía estúpido. Moody tomó la nota y dijo, wow, a mí me habían enviado muchas veces cartas anónimas, pero esta es la única vez en que solo incluyeron la firma. Pero, ¿saben cuál es el punto aquí? El punto es que Moody no andaba detrás de ser admirado por su oratoria. Él estaba preocupado porque su mensaje fuera entendido. Y eso será de gran bendición para las almas que nos escuchan. Para lograr eso, que el mensaje sea claro y simple, necesitamos hacer dos cosas. Una, usar palabras simples. Y dos, usar una composición simple. Cuando hablamos de palabras simples, nos referimos a palabras que la mayoría de las personas entiende. Palabras que son de uso común. Y cuando te veas en la necesidad de usar una palabra inusual, porque esa es la mejor que expresa la idea que tú quieres comunicar, entonces explícala o busca un sinónimo que esclarezca tu significado. Yo creo que la iglesia de nuestra generación necesita entender lo que es la propiciación. Necesita entender lo que es la diferencia entre redención, reconciliación, adopción. Tenemos que explicar eso. Pero hermano, mira, si tú eres capaz de pronunciar sin atascarte la palabra supralapsarianismo, yo te felicito. Sobre todo si tú sabes lo que significa ser supralapsariano. Pero la verdad es que toda esa jerga teológica muchas veces es un estorbo para hacernos entender. Yo no sé por qué razón tenemos que decir amartiología si podemos decir doctrina del pecado. ¿Ven el punto? Seamos simples y digamos lo que tenemos que decir. La doctrina bíblica del pecado, no, amartiología. Claro que amartiología se oye mejor. Pero mucha gente se va a decir, yo no entiendo qué fue lo que el pastor quiso decir. Amartiología. Tú vayas casi en la conclusión, él está pensando amartiología. Hermano, necesitas algo, sí, un diccionario.
Pablo dice, 1 Corintios 14, 19, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. 5 palabras, 5 que sirvan de vehículo para traspasar una enseñanza, son más valiosas, dice Pablo, que 10,000 palabras que los demás no puedan entender. De cierto político se dijo una ocasión, es un retórico sofisticado embriagado con la exuberancia de su propia verbosidad. Sería muy triste que se dijera eso de un predicador. Ahora, no solo debemos usar palabras simples, debemos usar oraciones simples. Eso significa en la generalidad de los casos, oraciones breves con pocas frases subordinadas. Me encanta cómo lo dice Carlos Ray. Dice, prediquen como asmáticos. Un asmático no puede decir palabras muy largas, oraciones muy largas, se ahoga. Prediquen como asmáticos, decía Ray. Evita a toda costa el exceso de puntos y subpuntos y subincisos, porque tienden a confundir al auditorio. Recuerda que ellos no tienen el bosquejo que tú tienes delante de ti. Créeme, mi hermano, mira, cuando tú vayas por el punto 6, el subpunto 2 y el subinciso C, no solamente los oyentes van a estar completamente perdidos, sino que habrán perdido todo interés en seguirte oyendo. De hecho, eso nos pasa aún hablando. A mí me desespera. Una gente que me dice, ¿tú te acuerdas de fulana? Sí, hombre, la que el esposo enviudó, que la suegra no la soportaba, que ella después se compró un gato. Pero ¿qué fue lo que le pasó a la señora? A ustedes no les desespera, a mí me desespera. Los predicadores deben ser más directos. No, en serio, esto no es un chiste, hermano. Yo en estos días me acerqué a un hermano de nuestra iglesia que está aspirando al ministerio y le dije, mi hermano, mira, de verdad yo doy gracias, Señor, por tu vida. Veo lo que has progresado, veo todo lo que Dios está haciendo, pero por favor, sé más directo. Los sermones que son más agradables de oír y más eficaces y más fáciles de recordar son aquellos que poseen una estructura simple. 2 o 3 puntos expresados en encabezados breves con palabras llanas. El Señor Jesucristo ahí otra vez es el más grande ejemplo. ¿Saben cuántos aforismos encontramos en los evangelios? Unos 130 aforismos. Y para no pecar de lo que yo acabo de condenar, déjenme explicar lo que es un aforismo. Según el diccionario de la Real Academia, es una frase breve y aguda que expresa una verdad o precepto. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Boom! No hay que ser muy inteligente, no se necesita darle mucha mente al asunto. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es un aforismo. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. No hay nada complicado, son frases cortas pero llenas de significado y son muy enérgicas. La palabra de Dios contiene un sinnúmero de frases como estas. El punto 3 lo volé para poder terminar el material y no era tan relevante. Trabaja cuidadosamente las oraciones de transición. Trabaja cuidadosamente las oraciones de transición. Muchos nos prestan atención a las oraciones de transición y son importantísimas porque le dan un sentido de unidad y progreso al sermón. Las transiciones nos permiten pasar de un punto al otro y de una idea a la otra de una forma fluida, suave y natural. De hecho, aún los predicadores que no escriben su sermón completamente palabra por palabra, escriben sus oraciones de transición. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de la vida del hombre sin Cristo? Bam, 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 bam. O, habiendo visto la problemática particular del hombre sin Cristo, veamos ahora en segundo lugar cuál es la causa del problema. Eso es una oración de transición. Te va llevando de un punto al otro. Trabaja tus oraciones de transición. A veces yo me siento con ciertos predicadores que es como
como si estuviéramos corriendo un maratón, pero parándonos cada 5 minutos y siento que no hay fluidez. Y de hecho eso pasa mucho también cuando se busca muchos textos de la Biblia. Yo sé que estos me pueden condenar con eso, pero yo prefiero escribir los textos aquí o aprendérmelos de memoria y citarlos en el pasaje, en el mensaje, a menos que por alguna razón yo quiero que la gente vaya al texto y se quede allí un rato. Pero ir en una predicación, un texto bíblico, un texto bíblico, un texto, y los hermanos, yo creo que eso le quita fluidez al sermón. Pero eso es algo personal, no una opinión dogmática. Haz un uso adecuado de las ilustraciones y de las anécdotas. Ilustrar significa iluminar, aclarar. Siempre se ha dicho, la ilustración es como una ventana abierta que permite que entre luz para iluminar el tema que estamos hablando. Los árabes dicen, un buen maestro es el que convierte los oídos en ojos. Y eso es lo que hacen las ilustraciones. Convierten tus oídos en ojos. ¿De dónde surgen las ilustraciones? En primer lugar, de las Escrituras. Yo no recuerdo dónde fue que leí de un predicador que le mandó a otro predicador una carta pidiéndole que le recomendara un buen libro de ilustraciones. Y ese viejo predicador le respondió la Biblia. Ese es el mejor libro de ilustraciones. La palabra de Dios está llena de ilustraciones. Y al usarlas, no solamente estamos esclareciendo la verdad que estamos tratando de explicar, sino que al mismo tiempo estamos mostrando a los hermanos cómo hacer un uso práctico de las Escrituras, sobre todo de sus narraciones. ¿Qué mejor historia que la de David con Betsabé para ilustrar el proceso a través del cual somos atrapados por el pecado? O la historia de José, un ejemplo de cómo el temor de Dios nos aparta del pecado. Pero encontramos buenas ilustraciones en la historia de la iglesia, en la ciencia, en la literatura, en el arte, en la naturaleza, en experiencias personales, en las noticias. Si al empezar la semana tú tienes una idea clara del tema que vas a predicar, vas a poder mantenerte alerta para las buenas ilustraciones que se te van a cruzar en el camino. Sin embargo, una nota de alerta, debemos tener cuidado con el uso excesivo o innecesario de las ilustraciones. Se supone que la ilustración debe servir para iluminar al auditorio, no para entretenerlo. No es sensato ni correcto ocupar una gran parte del sermón contando historias mientras descuidamos la exposición y aplicación de la verdad bíblica. Ahora, cuando las ilustraciones se usan de una forma adecuada, en su justa medida, serán de gran ayuda para transmitir la verdad de una forma clara y simple. Finalmente, una última cosa y terminamos. Gracias de verdad por vuestra paciencia. ¿Debemos escribir completamente el sermón o debemos limitarnos a hacer un bosquejo? ¿Cuál es la respuesta? Aquí yo conozco predicadores que te van a decir dogmáticamente, no escribas tu sermón, porque eso te va a quitar libertad en el púlpito para predicar. Hay otros que te van a decir, no, escribe tu sermón, palabra por palabra. Yo creo, hermanos, que no se puede ser dogmático en responder esa pregunta. Eso depende de tu personalidad, eso depende de ti. Cuando yo comencé a predicar hace 34 años, porque empecé mi ministerio muy joven, para que no estén haciendo suma y resta. Yo comencé el ministerio a los 22 años y yo solía escribir únicamente los puntos principales y algunos subpuntos si los tenía, y así también la introducción y la conclusión, no más de ahí. Pero luego yo comencé a darme cuenta que yo necesitaba escribir más para ser más directo y para ser más preciso en mi predicación. Y con el paso del tiempo, mis notas se fueron haciendo más extensas hasta alcanzar un sermón normal, 10 páginas en Times Roman 14. Eso es lo que yo uso. ¿Y por qué se ríen?
No veo el chiste, pero bueno, después me lo explican. Eh, Eso, como en todas las cosas, tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas es que definitivamente el escribir, como dice Francis Bacon, hace al hombre preciso. Cuando yo escribo, yo puedo elaborar mejor mis argumentos, pulir mejor mis oraciones para ser más preciso y más contundente en la presentación de una verdad. Decía Mark Twain que la diferencia entre la palabra correcta y la casi correcta es la misma que hay entre una luciérnaga y un relámpago. Hay ciertas palabras que si cambias el orden de ellas, tú vas a tener más impacto. Entonces a veces escribir te ayuda a ese tipo de cosas. Otra ventaja es que yo puedo usar mis notas mucho tiempo después sin tener que volver de nuevo a estudiar el pasaje, porque ya tengo el resultado de mi estudio plasmado en mis notas, aunque yo nunca predico un sermón de la misma manera. Eso es muy raro. Pero por lo menos tengo algo con que trabajar. Una de las desventajas es que podemos depender demasiado de las notas. Y no solo perdamos el contacto de vista con el auditorio, lo cual es sumamente importante. Mis hermanos, de verdad, es muy difícil oír a un hombre que está predicando todo el tiempo mirando su papel. Yo creo que eso desvirtúa la naturaleza de la predicación. Leer un sermón no es lo mismo que predicar. Otra desventaja que tiene esto de escribir el sermón es que podemos usar un lenguaje demasiado literario, más propio de un ensayo que de una predicación. Ahora, la desventaja mayor para mí de escribir un sermón es que dependamos tanto de las notas que no dependamos del Espíritu Santo. Y eso sí que es un peligro. Que no estemos ahí en ese momento abiertos a la guía y a la dirección del Espíritu en el púlpito mientras interactuamos con el auditorio. Hay algo extraño que ocurre cuando uno se para aquí y uno comienza a ver las caras de las personas y uno dice, uy, yo vi un signo de interrogación por aquí, parece que no me estoy explicando bien, o veo tal cosa allá, o veo un rostro abatido aquí, hay algo allí que pasó. Y yo debo ser sensible a eso mientras predico, porque le estoy predicando a la gente. Cuando estamos en el púlpito, hermanos, surgen pensamientos y aún hasta emociones que impactan la predicación y que no habríamos podido prever. Eso ocurrió en ese momento. De igual manera, como decía, las miradas de perplejidad, las miradas de asombro del público, el desinterés que percibimos en los oyentes, puede que nos muevan hacia lugares que no habíamos previsto. Así que el manuscrito del predicador no debe ser una camisa de fuerza que les robe libertad en el púlpito. ¿Qué debemos hacer entonces? Conócete a ti mismo y desarrolla la metodología que te permita a ti ser un predicador eficaz. Si tiendes a divagar mucho y se te hace difícil encontrar las palabras apropiadas cuando tienes todos los ojos de la gente sobre ti, mejor escribe. Mejor escribe. Hay personas que tienen una capacidad increíble para improvisar. Si tú no la tienes, no la tienes. Te conviene escribir ampliamente el sermón, más que subir con un simple bosquejo. Pero si decides hacer eso, déjame darte algunos consejos y con esto sí concluyo. Primero, escribe como hablas normalmente, no como si estuvieras escribiendo un ensayo. Escribe como hablas. De hecho, un sermón como lo escribe una persona que va a predicar, difícilmente se puede publicar así. Porque uno repite cosas, uno no termina ideas a veces que son impropias para un escrito formal, pero son propias para una predicación. Así que primero, escribe como hablas. Dos, aprópiate de tu mensaje en tu mente y en tu corazón. Eso no quiere decir que debemos memorizarlo, debemos interiorizarlo.
no necesariamente memorizarlo. Meditar en ello hasta que el tema de tu sermón sea una carga para ti, una carga en tu corazón que tú tienes que entregar. Aunque sí te recomiendo que memorices los puntos principales. Conozco a un predicador muy conocido, yo no sé si él quiere que yo lo diga aquí, así que no voy a decir su nombre, te quedarás con la duda, pero es un predicador muy conocido. Tuve la oportunidad de almorzar con él en un momento dado y le dije, fulano, ¿cómo tú preparas tus sermones? ¿Tú los escribes? Porque yo veo que tú subes al púlpito sin nada. Y él me dijo algo que me sorprendió. Yo escribo mi sermón de principio a fin, palabra por palabra. Y durante la semana lo predico en mi habitación en voz alta 17 veces. Y luego subo al púlpito sin mis notas. Esa fue su forma de resolver esto. Me parece raro, pero bien. 2. Si vas a llevar tu manuscrito al púlpito, usa un tipo de letra lo suficientemente grande que te permita acudir a tus notas si es necesario, sin que tengas que hacer el esfuerzo de leer palabra por palabra, sino simplemente darle un golpe de vista. ¿Usted se imagina un predicador? Entonces, permiso. Y por esa misma razón yo te recomiendo que no escriba párrafos muy largos. En mi caso, yo tengo una ley. Yo nunca escribo en un sermón un párrafo que tenga más de 5 líneas. Y luego está dividido por un espacio. Para yo poder mirar ese párrafo con un golpe de vista, ¡pam!, ya yo veo la idea y se acabó. Y no estar leyendo en el púlpito. Y finalmente, también ha sido de mucha ayuda para mí terminar cada página de mis notas con una oración completa. ¿Y por qué? Bueno, porque si tengo que acudir al último párrafo de una página, eso me permite visualizarlo como un todo sin tener que pasar. Yo no tengo que hacer esto para ver lo que quiere decir la idea completa. Así que yo dejo en cada página una idea completa terminada y eso ha sido para mí de ayuda a la hora de preparar mis sermones escritos. Bien, hermanos, son las 4 menos 7. 7 minutos de pregunta y respuesta. Hermanos, muchas gracias por vuestra paciencia. ¿Hay alguna pregunta acerca de este tema? De verdad, créanme que lo que voy a decir ahora no es una propaganda gratuita, pero lo que yo he compartido aquí es una mínima parte del libro de predicación. Así que de verdad, todo lo que hemos hablado aquí y mucho más está incluido en el libro. Así que pienso que puede ser de ayuda para los que quieren ampliar este tema. Se lo digo para que no se sientan frustrados porque tal vez no pudieron tomar todas las notas. De verdad, si no tomaron ninguna nota y tienen el libro, ahí está todo lo que necesitan de este tema. Perdón, de lo que yo he expuesto, porque ahí no está todo lo que necesitan de este tema. Evidentemente no. Pastor, y quiero decir también que nos informan que el libro está ahora mismo disponible en formato digital a través de Kindle o de Nook. Sí. Así que lo puede tener los que prefieran tenerlo de esa manera. Preguntas, hermanos, o comentarios que puedan ser de edificación para todos. Sí, mi hermano, allá. Para mí, la respuesta de Spurgeon a esa pregunta es la más sabia que yo he oído. Termina de predicar cuando la gente todavía te quiere seguir oyendo. Y eso, yo creo que eso depende. Hay predicadores que te pueden predicar 1 hora y tú lo quieres seguir oyendo. Hay predicadores que a la media hora tú te quieres suicidar. Entonces depende de cada cual. De verdad, tú no debes ser en serio consciente de sí mismo. Yo puedo llegar hasta aquí, no puedo seguir más y ser cuidadoso. Y oye a las personas, porque nosotros tenemos la ventaja en nuestra iglesia de que los predicadores, cada martes en la reunión de pastores nos evaluamos el culto entero, incluyendo la predicación. Y a veces se le dice al predicador fulano, tú no debes pasarte de este tiempo, tú no debes hacerlo.
estás predicando demasiado largo. Entonces, esa evaluación de otros pastores y también de tu esposa es muy útil. No, nuestras esposas son de verdad valiosísimas, valiosísimas en ese sentido, de verdad. No es un chiste, es real. Ahora, yo creo que generalmente hablando, 45 minutos es un buen tiempo para introducir un texto, explicar el texto y aplicar el texto. 45 minutos, 50 minutos. No son muchos los predicadores que pueden estar más de una hora predicando y que todavía las personas están allí bien oyéndolo. Además de que eso también depende del entorno. O sea, aquí estamos muy cómodos, en unas sillas cómodas con aire acondicionado. No todo el mundo tiene esa ventaja. Y eso hay que tomarlo en cuenta también. Sumamente importante. Nosotros debemos hablar de tal manera que cada palabra se entienda, aunque hablemos rápido. Hay personas que hablan rápido y tienen esa capacidad, pero hay personas que al hablar rápido atropellan las palabras. De hecho, yo tuve que hacer ejercicio porque cuando comencé a predicar, cuando era muy joven, yo era la boca más rápida del oeste y tuve que hacer ejercicio. Yo tuve que ir a una terapeuta del habla porque me quedaba ronco todo el tiempo, porque era taquilálico. O sea, así como hay taquicardia, hay taquilalia, y yo era taquilálico. No le daba aire a las cuerdas vocales y me quedaba ronco. Entonces, yo tuve que hacer ejercicio para aprender a hablar, créanme, más lento de lo que yo hablaba antes. Yo sé que yo no hablo lento, pero ahora hablo más lento. Sí, no, ni te imaginas. Ni se imagina. Pero, pero cada palabra debe entenderse. Bien, hermanos, si no hay ninguna otra pregunta, muchísimas gracias por vuestra atención.